Buenos días para todos. En el día de hoy eh, seguiremos hablando de nuestro territorio colombiano, pero esta vez la forma de organización del territorio, correspondiente al indicador número 11. Teniendo en cuenta el antes de aprender, el territorio es el espacio terrestre, marítimo y aéreo que le pertenece a un país. En todos ellos, el Estado ejerce soberanía y se desarrolla la nación. ¿Cómo se divide el territorio colombiano? Como ya hemos visto en clases anteriores, el territorio colombiano se divide en entidades territoriales. Estas entidades territoriales son territorios indígenas, distritos, departamentos, municipios, entre otros, que ya vendría siendo la formación y la organización tanto política y administrativa del territorio colombiano. ¿Para qué? Para que exista, como su nombre lo indica, un orden específico y unas entidades específicas con autonomía para gobernar en esos espacios de territorio, y exista una delimitación y conocer a qué pertenece y sí, a qué pertenece X o Y territorio. Siguiendo con eso, también hablamos qué son las entidades territoriales. Bueno, para su administración y gobierno, el territorio colombiano se divide en entidades territoriales que gozan de autonomía. Recuerden que si decimos que gozan de autonomía, estamos hablando de que estos ejercen o tienen la capacidad de gobernarse por sí mismos y realizan más que todo, eh, realizan diferentes actividades como administrar sus recursos, establecer los impuestos necesarios de sus funciones, participar en las rentas, en fin. En Colombia existen cuatro tipos de entidades territoriales. Están los departamentos, los distritos especiales, los municipios y los territorios indígenas. Recuerden que en Colombia hay 32 departamentos, un distrito y 1.103 municipios. En cuanto a los territorios indígenas, existe una gran variedad de territorios indígenas, entre los cuales se encuentran grupos como los ron, los gitanos, los afrodescendientes, eh, los guayú y una diversidad étnica colombiana. Para ser un poco más específicos, prácticamente el 3% de la población colombiana pertenece a 102 pueblos indígenas. 13 se encuentran apenas en un proceso de reconocimiento por parte del Estado, y en la actualidad existen 737 resguardos ya legalmente constituidos y legalmente inscritos en el Estado y totalmente reconocidos. Y estos resguardos se ubican, obviamente, en los departamentos, en los departamentos de, en los departamentos de Colombia. Prácticamente esta población la está compuesta por afrocolombianos. Dentro de los afrocolombianos encontramos a los palenqueros, en fin. También está por el pueblo ron o gitano. Listo. Bueno. Ahora bien,
Aquí tenemos la definición tanto de municipios, áreas metropolitanas que también componen a pesar de que nos dice en la Constitución que hay entidades territoriales y que en Colombia pueden ser 4, pues, pues dentro de las áreas, dentro de los municipios, dentro de los municipios y departamentos se encuentran áreas o entidades territoriales importantes que integran más de un municipio y que estos pueden ser áreas metropolitanas o también pueden ser municipios especiales. Los municipios, pues, los municipios son entidades territoriales fundamentales del Estado. Estos tienen, obviamente, una autonomía, tienen autonomía para sus asuntos tanto políticos, económicos, fiscales, entre otros. Un municipio, un ejemplo de un municipio, aquí tenemos Chiriguaná en el Cesar, como por ejemplo aquí mismo podemos mencionar a Soledad. Hay que tener en cuenta que los municipios corresponden más que todo al segundo nivel del orden territorial en Colombia. Entonces aquí podemos decir que los municipios son la agrupación que conforman los departamentos. Los municipios son todas esas agrupaciones que conforman los departamentos. Como dijimos anteriormente, Colombia posee 1.103 municipios. Todos estos municipios son registrados específicamente en el DANE. Posee también 8 distritos especiales que se cuentan también como municipios. Ahora, las áreas metropolitanas, pues. Las áreas metropolitanas son entidades totalmente administrativas. Están formadas por más de un municipio. Recuerden que el municipio es el conjunto o la agrupación donde se forman los departamentos y estas áreas administrativas, como bien cierto, están formadas por 2 o más municipios que se han integrado alrededor de una ciudad y capital. Están vinculadas más que todo las áreas metropolitanas por relaciones económicas, culturales, sociales, tecnológicas. Por ejemplo, el área metropolitana de Bucaramanga está formada por municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. Entonces aquí hay un área metropolitana debido que está formado por más de 2 entidades administrativas territoriales, en este caso más de 2 municipios. Los distritos, pues, son municipios con características totalmente especiales, como su desarrollo político y economía, potencial turístico, cultural y ubicación geográfica. Por ejemplo, Riohacha en La Guajira, ¿por qué de pronto es un distrito? Es un distrito debido a sus características especiales en cuanto a la economía, en cuanto al turismo. Territorios indígenas, pues, son áreas que pertenecen a las comunidades indígenas, las que viven y desarrollan, en donde desarrollan todas sus actividades sociales. Recuerden que estas comunidades y estos territorios indígenas se encuentran reconocidos en la Constitución Política en su artículo 7. Aquí un ejemplo de territorio indígena, podemos encontrar los resguardos indígenas de Macedonia en Amazonas. Y en cuanto a los departamentos,
Colombia está dividida en 32 departamentos, con autonomía para planificar, promover su desarrollo económico, social y complementan la acción de los municipios y sirven como intermediarios entre esta nación, por ejemplo. Esta es la presentación que tenemos en la de guía. Ahora yo les muestro otra presentación con respecto a municipios, departamentos, quienes los integran, quienes los gobiernan, en fin. Bueno, en la guía también encontramos lo siguiente. En la guía encontramos las regiones de Colombia. Recuerden que dije que íbamos a trabajar con esta parte, sobre todo en los mapas. Las regiones en Colombia se dividen en regiones del interior de Colombia y regiones costeras de Colombia, que son la andina, la orinoquía, la amazonía. Y regiones costeras de Colombia encontramos la insular, la pacífica y la caribe. Bueno, estas prácticamente se ubican en el centro del país, al oriente del país, al suroccidente, al norte y occidente del país. En el occidente, bueno, se encuentran ubicadas alrededor de todo el país. Tienen características propias como economía, agricultura, ganadería, pesca, minería, industria, turismo, relieve, hidrografía, clima, cultura, música, folclore. Cada una de estas regiones forman parte también de una organización importante en el territorio colombiano porque es un conjunto de actividades tanto económicas, políticas, que se agrupan en las regiones para especificar de cierta medida las actividades que se realizan en cada una de ellas. Ya teniendo en cuenta cómo se divide el territorio colombiano, es importante mirar cuál es la organización estatal. Sabemos que el Estado, en cierta medida, como dice la Constitución Política de Colombia, es una república totalmente unitaria y que tiene autonomía en sus territorios. Pues la existencia y también existen divisiones tanto de poderes como divisiones territoriales y que estas divisiones son autónomas, tienen diferentes modelos, en fin, se respetan entre sí mismas, existen gobernaciones, alcaldías, en fin. Bueno, ¿por qué existe la división territorial? Pues, la división territorial del Estado tiene su base al menos en dos razones importantes. Primero, porque es imposible resolver los temas durante todo el centro del Estado, o más bien es imposible resolver los temas de todo el territorio colombiano en una sola parte. Más que todo esto se trata de una Colombia justa con autonomía en sus entidades territoriales y donde estas gobernaciones tengan la posibilidad de resolver sus problemas de orden público, sus problemas económicos, sus problemas políticos por sí misma y no recurrir de pronto, como decíamos acá, no al presidente y decir que puedo construir esto, puedo hacer esto, no, sino que puedan tomar sus decisiones de una forma
autónoma. Bueno, la otra forma, pues porque es la existencia, o más bien porque es un hecho político de la existencia de la necesidad de la población. En este caso, esto quiere decir más que todo que es importante saber quiénes habitan en los puntos del territorio y quién ejerce presión para resolver los dichos requerimientos que tiene la población. Y nuevamente especificamos y no desbordar quizás al Estado central con cosas que pueden tomar otras entidades territoriales o bien pueden tomar, perdón, otras entidades territoriales no, otras gobernaciones o otras entidades gubernamentales que pueden resolver esos conflictos. En fin, existen dos autoridades. De acuerdo con la definición territorial y teniendo en cuenta la división territorial existen dos autoridades. Es posible encontrar al menos dos tipos de estas autoridades. Las que se ocupan de los asuntos del Estado, listo, en su conjunto, que son las autoridades nacionales, y las que se ocupan de los asuntos propios de cada una de las secciones en que se divide el territorio, que serían las autoridades territoriales. Entonces, en este caso, las autoridades nacionales vendrían haciendo todo lo que es el Ejército Nacional, el presidente, los ministros, y ya vendrían las autoridades territoriales, los gobernadores, los alcaldes, los consejos, en la parte del orden, de mantener el orden y la convivencia entrarían los policías que se encuentran en el territorio. Así como existe un orden territorial, así como existe un orden territorial, así como existen entidades territoriales, también existe una ley orgánica de ordenamiento territorial llamada LOT. La Constitución complementó la expedición de una ley orgánica de ordenamiento territorial en la Ley 1454 del 2011. O sea que esta ley, podemos decir que es una ley que está recientemente aprobada. Entonces, una ley orgánica es un acto totalmente normativo, en este caso dirigido por el Congreso de la República, con una jerarquía superior a las leyes comunes. Más bien, esta ordenanza posee un carácter de permanencia y estabilidad, lo que quiere decir que esto siempre va a estar, siempre se va a establecer. Entonces, sin tener por ello el rango de la norma constitucional, se limita a los temas que ascienden la Constitución y requieren para su aprobación de la mayoría de los votos de toda la Cámara Legislativa. Entonces, para que se haga esta ley de ordenamiento territorial, tuvo que existir más que todo la votación en pleno y sobre todo de la Cámara Legislativa. La ley de ordenamiento territorial tiene por objetivo dictar las normas orgánicas para la organización política, administrativa del territorio colombiano, enmarcar las mismas, el ejercicio de la actividad legislativa, establecer los principios de los rectores del ordenamiento, definir el marco institucional e instrumento del desarrollo territorial, definir las competencias, establecer normas generales. En fin, más que todo, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial constituye todo el marco legal y los principios rectores y desarrollados que debe tener un territorio.
¿Cuál es la importancia? Establece las bases del ordenamiento del país. O sea, la importancia más que todo de esta ley es establecer las bases del ordenamiento del país. Fortalecer la organización del Estado. Promover un nuevo modelo de relaciones de nación, territorio, alianzas, tratados, o sea, buscar quizás que existan esos tratados y acuerdos y asociaciones, convenios con otros estados. Los objetivos y finalidad de esta ley de ordenamiento territorial promueve, promueve la descentralización, promueve la competencia, los recursos, promueve la autonomía, propicia más que todo políticas entre la nación y las entidades territoriales, hace el reconocimiento de la diversidad, sirve de instrumento para las planificaciones, las normas y la gestión del territorio. Yo no se le entendió nada, otra vez el micrófono. Bueno, y ahora levanten la mano cuando vayan a Ya. hablar, por favor. Bueno, lo que estaba diciendo en esta parte es que la ley de ordenamiento territorial, uno de sus principales objetivos es establecer las bases para el ordenamiento del país, fortalecer la organización del Estado, promover modelos y relaciones, acuerdos, tratados, alianzas entre y convenios, planes entre otras entidades territoriales también fuera del país, y su finalidad es más que todo eh, definir el ordenamiento territorial y sirve de instrumento de planificación y gestión del territorio. Si bien sabemos la autonomía territorial, más que todo la autonomía territorial, es la capacidad de una entidad territorial para gobernarse por sí misma, gestionar sus propios intereses dentro de los límites trazados en la Constitución y las leyes, con base a lo establecido en el artículo 287 de la Constitución. La autonomía se predica en las entidades territoriales, no de las divisiones administrativas quienes gozan de estos derechos. O sea, la autonomía territorial, gobernarse por las autoridades propias, ejercer las competencias de que les asigne la Constitución y la ley, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y obviamente participar en las rentas nacionales. Entonces, en virtud a que todas estas entidades territoriales cuentan o pueden gobernarse por sí propias, pues aquí pueden conocerse inmediatamente los asuntos particulares de los departamentos, de los distritos o de los municipios, de tal forma que todos los ciudadanos de las entidades territoriales existentes en el país puedan escoger a sus gobernantes, alcaldes, diputados de la asamblea y conozcan en base a qué es los requerimientos y la necesidad que tiene un municipio, un país, entre otros.
Hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, el distrito capital de Bogotá, los habitantes de la zona, pues dividen sus corregimientos o sus territorios en localidades y pueden elegir miembros de juntas administrativas locales que se les conoce como la JAL, de acuerdo a todas las normas que se encuentran en la Constitución totalmente establecida. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, en la ley, en lo establecido en la Constitución, en el artículo 287 y 288, él señala cómo deben ser los atributos de los distritos a niveles territoriales. O sea, debe existir coordinación, concurrencia y debe existir un orden específico. Todo esto hace referencia a la existencia de la armonía, hace referencia a que deben desarrollarse actividades en conjuntos y hace referencia a que también como se realizan actividades en conjunto, también se realizan actividades al interior de cada territorio. Entonces, prácticamente en conclusión, en virtud de su autonomía, las entidades territoriales tienen autoridades propias cuyas competencias están sujetas al cumplimiento de principios constitucionales. Principales recursos de las entidades territoriales, pues, están obviamente nosotros como elementos físicos, entonces estarían los principales recursos, estarían los humanos, los físicos, los tecnológicos y los financieros. Bueno, entre los humanos encontramos, obviamente, los representantes o los representados principalmente en los servicios públicos, los contratistas que le presentan el servicio o le prestan el servicio público a todas las administraciones territoriales, los físicos, que son los bienes, muebles, escritorios, muebles, etcétera, inmuebles, edificios, acueductos. Los tecnológicos ya vendrían siendo todos los sistemas, todos los software, los financieros, las rentas propias, los recursos del sistema, la participación, entre otros. Entonces, los impuestos departamentales y municipales gozan de una protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá decir que no. Siempre tienen que estar prácticamente en una protección constitucional. ¿Cuáles son los principales recursos de las entidades territoriales? Entre los principales recursos de las entidades territoriales encontramos las rentas propias, los recursos del Sistema General de Participación y los recursos de crédito y las regalías. Ya girando a lo que es el departamento, en el orden territorial, la rama ejecutiva del poder público, en el orden territorial está conformada únicamente por gobernaciones y las alcaldías como entidades administradoras de departamentos, distritos, municipios. Vamos a mirar la definición de las principales autoridades citadas aquí, por ejemplo, los departamentos. Ya habíamos hablado de que el departamento es una entidad territorial constituida por una porción de territorio colombiano en la cual existe la agrupación de varios municipios. Su creación corresponde al Congreso
en previo cumplimiento de los requisitos señalados en la Constitución y lo establecido en la Ley del Orden Territorial, que verifica y consulta lo dispuesto en la Constitución y aprueba a que una parte del territorio sea conocida o sea reconocida como departamento. El departamento, como sabemos, goza de autonomía para la administración de sus asuntos y para la planificación de diferentes proyectos. Las competencias de los departamentos. De acuerdo con el artículo 7 del decreto de la ley 1222, los departamentos deben participar en la elaboración de planes y programas, cumplir funciones y prestar servicios nacionales, promover y ejecutar el cumplimiento de los planes, presentar asistencia técnica, presentar asistencia administrativa, colaborar con las autoridades, cumplir con las demás funciones administrativas. El gobernador es el representante legal del departamento. Es el representante de los ciudadanos, los cuales los eligieron para ejecutar su programa de gobierno. Es un agente del presidente de la República que controla el orden público y la ejecución de políticas económicas en el departamento. El gobernador es un servidor público de elección popular elegido por nosotros los ciudadanos que habitan en el departamento para un periodo de 4 años, sin posibilidad de reelección inmediata. Es el jefe de la administración, representa la rama ejecutiva del poder público. Señor, no se le entiende nada. El internet le está molestando. Estábamos hablando que en los departamentos el representante legal es el gobernador, que este es un servidor público de elección popular que es elegido por los ciudadanos del departamento por un periodo de 4 años. Listo. Él es el representante de la rama ejecutiva, pero a nivel legal del departamento. Y es agente del presidente de la República para mantener el orden público en el departamento. Además de eso, debe tratar asuntos, convenios importantes y acuerdos tanto económicos, sociales en el departamento. Entonces, con base en el artículo 305 constitucional, las principales atribuciones o funciones del gobernador es cumplir y hacer cumplir la Constitución, dirigir y coordinar los servicios nacionales, condiciones, delegaciones, en fin, presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de ordenanza sobre planes, programas de desarrollo económico, ejercer funciones administrativas que le delegue el presidente de la República, dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento, crear, suprimir, funcionar los empleos de sus dependencias, objetar motivos de ilegalidad, en fin, revisar actos de consejos municipales, velar por la recaudación de las rentas, escoger los temas, en fin, más que todo, busca el orden público, busca la administración política, económica y social del departamento. Quedamos aquí por municipios. Bueno, los municipios se han erigido en las entidades territoriales, fundamentalmente en la división administrativa del Estado colombiano, como el proceso de descentralización
de la Constitución, en la Constitución Política de 1991. Los municipios, sin incluir los 5 distritos con los cuales tienen en total 103 entidades territoriales del orden local del país. Bien. Aquí en los municipios, quienes tienen la parte legal quienes tienen la parte legal de administrarlos son los alcaldes, que son la entidad territorial básica de la organización administrativa y política del país, por ser la mejor, combina la cercanía de las realidades locales de los ciudadanos, atribución y de los presupuestos.